Buenas tardes amigos, bienvenidos al canal de Verdad Económica. Nosotros lo único que pretendemos es generar debate y opinión sobre los temas de economía. Así que hoy, como es nuestro primer vídeo, vamos a hablar del concepto de exceso de capital. Que es un concepto que es difícil de encontrar en los manuales de economía porque es un concepto que normalmente no se maneja, no se utiliza. Pero creo que es un concepto bastante importante y que explica bastante bien qué es lo que está pasando en la economía actualmente. El capitalismo es como una máquina, necesita crecer para seguir funcionando. ¿Por qué? Porque cuando una empresa, por ejemplo, genera unos beneficios anuales, esos beneficios que podrían considerarse como capital, necesitan ser reinvertidos para que la empresa siga creciendo y poder generar más riqueza. ¿Qué ocurre si la empresa no puede crecer? Pues que esos beneficios no tienen dónde ir, porque se generan unos excedentes de capital que no se pueden utilizar. Esto a nivel micro es lo que pasa a nivel macro. La economía genera muchos excedentes de capital que no tienen dónde ir, que no tienen dónde ser reinvertidos. Entonces, porque no generan más crecimiento. ¿Por qué no generan más crecimiento? Bueno, una de las razones es porque en el mundo desarrollado llega un momento donde el crecimiento no puede ser tan alto, porque si ya la economía produce coches, produce casas, produce ropa, produce alimentos, ya no puede crecer tanto. Esto el primer país del mundo desarrollado que ocurrió fue Japón, donde Japón de repente se entró en un estancamiento porque ya no podía crecer más, porque ya habían alcanzado unos niveles de desarrollo tales que era muy difícil crecer más. Por el contrario, por ejemplo, podemos ver a China, que China sí que tiene un crecimiento muy importante, pero eso es porque venía de más atrás, donde venía más pobreza y más potencial de crecimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginemos que en el primer mundo se produce esa situación donde los crecimientos son menores y sin embargo las empresas siguen generando ese exceso de capital, siguen generando esos beneficios. ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos hacer con ese dinero? ¿Qué hacen las empresas y los dueños de ese dinero con ese dinero? Pues hacen inversiones especulativas. ¿En qué se puede invertir especulativamente? Pues principalmente puedes invertir en tres cosas: en acciones, en inmuebles y en deuda. Hay más inversiones, como puede ser en materias primas, en oro, etcétera, o en criptomonedas, pero vamos a poner que estas sean las tres inversiones más importantes. Esto está pasando, no es una cosa que vaya a pasar, esto está pasando. Por eso, por ejemplo, el mercado de valores cada vez es mayor con respecto al PIB. Por eso, por ejemplo, la vivienda cada vez es más cara con respecto al PIB y por eso cada vez hay mayor endeudamiento, porque se generan esos excedentes de capital que no producen crecimiento, sino que producen un incremento en esos valores especulativos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la burbuja inmobiliaria previa al 2008, previa a la gran recesión, lo que ocurrió fue el capital generado por un país como Alemania, por poner el ejemplo de España, entró en España y se invirtió en el sector inmobiliario. Entonces generó una gran burbuja que en un principio generaba actividad económica, pero que después se vio que no era una actividad económica sostenible y generó la gran recesión. El sector inmobiliario es uno de los sectores que más recibe ese tipo de excedente de capital que genera burbujas y que genera actividades especulativas. Esto se puede ver muy fácilmente. Una hipoteca hace 40 años
en un plazo normal de pago podrían ser 10 años. Hoy en día todo el mundo ve normal que las hipotecas se paguen a, por ejemplo, 30 años. Eso lo que estamos hablando es que el valor de la vivienda ha aumentado exponencialmente. Por eso, porque esos excedentes de capital generan distorsiones en la economía. Estas distorsiones son preocupantes porque, primero, generan distorsiones en el sistema productivo, por ejemplo burbujas inmobiliarias, porque al entrar mucho dinero en este sector, la actividad inmobiliaria puede ser mayor de la que realmente la gente necesita, de la que el mercado necesita. Pero también genera otro tipo de problemas, que es, por ejemplo, pues que a la gente, al subir el precio de la vivienda, no pueden adquirir un bien que para ellos es muy importante, que es la vivienda, ya sea a través de la compra o a través del alquiler, porque eso siempre se dice, ¿y por qué sube tanto el alquiler de la vivienda? Pues claro, porque sube el precio de la vivienda y es un bien que es necesario para todos. Todos necesitamos un techo donde refugiarnos. Pero sobre todo uno de los problemas que genera estos excedentes de capital es un exceso de deuda. Los gobiernos, los estados están muy endeudados porque esa deuda es muy fácilmente utilizable. Es fácil endeudarse. ¿Por qué? Porque hay esos excedentes de capital. Entonces, los proyectos que los gobiernos proponen, que muchas veces es simplemente gasto corriente, déficit público y poco más, pues son fácilmente financiables porque hay mucho excedente de capital que quiere ir con esa deuda, que genera esa deuda, porque, y ese es viéndolo desde el otro punto de vista, de todas formas no tienen otra alternativa. Esa empresa que hemos puesto como ejemplo en un principio, que genera 1 millón de euros anualmente, si no tiene dónde invertirla productivamente, es que no tiene dónde ir, no tienen que invertirse, es un dinero que se queda ocioso. Entonces, para estar ocioso, bueno, pues se lo presto, por ejemplo, al Estado. ¿Por qué no? Es que no tengo dónde invertirlo. O puedo comprar acciones que suben más, o puedo comprar inmuebles que ya están muy caros. Es decir, ese capital excedentario genera situaciones donde distorsionan la economía y en cierto modo la ahoga, porque se genera mucha deuda que finalmente, a pesar de que los tipos estén muy bajos, tienes que devolver, y entonces pues te impide el crecimiento, porque todo tu esfuerzo va a ir para pagar esa deuda. ¿Tiene esto solución? Porque claro, tal y como lo estoy presentando, simplemente la solución es esperar a la siguiente burbuja y al siguiente crack. Yo pienso que sí, yo pienso que se puede conseguir una solución a este problema. En primer lugar, es buscar alternativas de inversión productiva. Eso, una de las maneras de hacerlo es generar confianza en países que tengan ese potencial de crecimiento, como por ejemplo ha ocurrido en China. En China seguramente ha absorbido un montón de capital porque ellos han generado las condiciones para que de un país que hace 50 años estaba en la Edad Media, ahora esté un país puntero económicamente, gracias a que adoptaron políticas capitalistas. Otras regiones del mundo podrían hacer lo mismo, como puede ser África o Latinoamérica, donde mucho de ese capital que generan las economías del primer mundo fuera a estos países
para invertir productivamente y que esas regiones crecieran económicamente. Esa es una de las opciones. Otra de las opciones es, como por ejemplo defienden algunos economistas, como por ejemplo Piketty, introducir un impuesto al capital. Esto haría que ese capital se disminuyera y que los estados ese dinero que obtuviesen a través de este impuesto lo pudieran gastar de manera inteligente. Esto que digo a lo mejor es incongruente, porque un Estado gastando de manera inteligente es difícil de ver, porque sí es cierto que en mucho del gasto del Estado es inteligente, porque en sanidad y educación yo creo que todos estaremos de acuerdo que es un gasto necesario y que lo suele llevar a cabo el Estado. Pero normalmente el dinero de todos no se vigila de la misma manera que el dinero privado. Por lo tanto, ese es un riesgo que tendría este tipo de actividad. Entonces, esas son las opciones que yo vería para solventar este problema, que es un problema que viene agudizado por el hecho de que las economías hoy en día, ya digo que las del primer mundo no crecen con el potencial que podrían crecer de hace años. Eso en parte es porque uno de los desarrollos que tenemos ahora mismo en el mundo occidental viene dado por las nuevas tecnologías. Claro que la economía se está desarrollando, claro que hay nuevas cosas que se están ofreciendo, claro que se mueve la economía, pero este crecimiento viene sobre todo a través de la oferta de nuevas tecnologías, que son tecnologías que no necesitan mucho capital, generan mucho desarrollo, pero no son intensivas en capital. Entonces ese capital sigue estando ahí ocioso. ¿Qué ocurre? Que este capital que está ahí ocioso genera una dualidad en la economía mundial también, porque la economía productiva cada vez va mejor. No hay ningún problema en la economía productiva. Cada vez las empresas son más eficaces, cada vez las empresas usan más las nuevas tecnologías, cada vez hay más multinacionales que dan servicios increíbles, productos a buen precio. Pero el mundo financiero está complicado. ¿Por qué? Precisamente por este exceso de capital. Los bancos comerciales están sufriendo mucho, las bolsas están desbocadas, la deuda está desbocada, los bancos centrales tienen que invertir, que tienen que imprimir dinero. No es un problema productivo, es un problema financiero. Y este problema financiero viene dado precisamente por estos excesos de capital ocioso que distorsionan la economía. No es la primera vez que pasa esto en la historia, es una historia recurrente del capitalismo y que en otro vídeo podemos hablar más tranquilamente también de cómo pasó en la Gran Depresión del 29 del siglo pasado. Pero yo creo que lo importante es ser conscientes de esta situación y tomar las medidas oportunas para que no se solucione a través de un crack, como fue el del 2008 y puede volver a ser, sino que se tomen medidas para reconducir la situación de una manera más civilizada. Y uno se pregunta, ¿y por qué no se habla de este tema? ¿Y por qué no se, si es un tema que más o menos parece obvio? Pues porque una de las soluciones es disminuir ese gran capital. Entonces, yo creo que la gente que tiene esos grandes capitales no les interesa, buscan la manera de conservarlos, no de disminuirlos, porque a nadie le gusta hacerse un harakiri. Pero claro, al final el bien común debe prevalecer y entonces hay que tomar decisiones y acciones que sean en beneficio de todos y no solo de los dueños de este capital.
Y nada, solo quería haceros estas reflexiones, espero que os hayan sido interesantes. Son reflexiones un poco heterodoxas, que no estarán en los manuales de economía, pero que yo creo que tienen puntos que son verdad, que son ciertos. Poned todos los comentarios que queráis, que os haga reflexionar y que, bueno, que espero que os guste y que espero que no sea este el último vídeo que haga. Adiós.